ser entendidos, a poder intencionar pues los ámbitos de luz, los ámbitos de revelación en cada detalle pues de la vida. Señor, queremos ser portadores y ser una expresión fidedigna de la vida de Cristo, Señor. Gracias porque tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas. Y gracias porque podemos servirte, podemos amarte, podemos adorarte. Gracias por el equipo, pues que cada día lunes anhela estar conectado y anhela tu presencia, anhela los niveles de entendimiento, Señor amado, porque queremos ser hallados obreros aprobados, que con diligencia nos presentamos delante de ti y que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Gracias, Señor amado, también por cada persona. Pedimos que el Espíritu Santo tome legalidad en cada uno de nosotros y pueda, Señor amado, podamos tener el espíritu de humildad y el espíritu enseñable para recibir con mansedumbre la semilla implantada en nuestros corazones, Señor, y que esa semilla pueda germinar y pueda dar fruto al 100 por 1 en nuestras vidas para bendición de muchas personas que nos rodean. Gracias por los pastores, por las pastoras, gracias por los sobrinos, gracias por los que van a conectarse en el día de hoy. Y pedimos, Señor amado, que en el nombre de Jesús tú nos hables a través de tu presencia, a través de tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús recibe la gloria, la alabanza, la exaltación a ti, al único Dios verdadero, Jesús, nuestro amado Señor. Muchísimas gracias. Amén, amén. Bien, bienvenidos todos. Por allí se está Yoldelis, creo que se está conectando también. Bienvenida. Bueno, queremos comenzar porque queremos ser como que honesto con la gente que temprano se conecta, pues, y ser responsable y honrar ese tipo de actitud. Yo quiero que anoten allí en sus mentes, y si tienen para anotar físicamente en sus libretas, puedan anotar la disciplina de comer a Cristo. Y vamos a seguir en la temática que venimos manejando acerca del abordaje de la nueva naturaleza en Cristo, ¿no? Siempre cada uno de estos temas va a ser como que largo salir de la misma temática porque hay mucho que entender, mucho que hablar, mucho que descubrir en cuanto al abordaje correcto de la nueva naturaleza. Estoy un poquito afónico, me perdonan si en algún momento me tranco un poquito, pero estuve 3 días predicando y bueno, estoy pero bastante afónico. Bien, entonces le dije que tomaran como nota la disciplina de comer a Cristo. Y lo primero que vamos a hacer de manera introductoria, como siempre, escribimos un pensamiento y sobre la base de ese pensamiento vamos a trabajar, ¿ok? Y es un pensamiento muy conocido, creo que lo he repetido en alguna de las clases, pero siempre hay poder en la repetición, dice uno de nuestros mentores cibernéticos, ¿no? Pensamiento dice de la siguiente manera, dice, la osadía de Adán y Eva, la osadía de Adán y Eva fue pretender saber y entender el bien y el mal desde un pensamiento caído, ¿ok? Creo que hasta el día de hoy la sociedad, la cultura, la sociedad de antivalores, la sociedad de pecado, la sociedad diabólica, esa sociedad que camina vertiginosamente en un estado de descomposición moral, ético, espiritual, como decíamos en diversas disertaciones, es una sociedad que está llamando a lo bueno malo y a lo malo está llamando bueno. Y el principio es el mismo. O sea, es la pretensión como seres humanos de poder entender o poder discernir lo que está bien o lo que está mal, pero desde una plataforma o desde una óptica de un pensamiento caído. No podemos. No, el ser humano sin la vida de Cristo está completamente inhabilitado, está completamente, digamos, no está activado, no está cualificado para poder gestionar una conciencia desde saber y entender lo bueno y lo malo, ¿no? Bien, entonces en la Biblia, de manera introductoria, después de este pensamiento, en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre vamos a encontrar una serie de imágenes que representan una dualidad, ¿ok? Siempre. Dios tiene un contraste,
una dualidad de contraste, vamos a llamarlo de esta manera, y que esta dualidad de contraste tiene la intención o el propósito de enseñarnos acerca de dos cosas importantes que vamos a ver desde el Génesis al Apocalipsis. Siempre la Biblia va a postular lo que es la temporalidad de la creación, la temporalidad de la vida humana, y en contraste va a presentar lo que es la eternidad. Temporal y eterno siempre son dos contrastes que la Biblia de manera dual lo va a presentar siempre. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos prácticos en la Biblia. La Biblia habla en el libro de Génesis, siempre está hablando de un río terrenal en contraste del río de Dios. ¿Ok? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ok? Siempre hay un río natural y hay un río espiritual. ¿Ok? Otro, por ejemplo, el día cronológico, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahí hay un contraste entre el día cronológico y el día del Señor o el día de la gracia. ¿Ok? La Biblia presenta también en esa dualidad de contraste, presenta el camino ancho y el camino angosto, ¿ok? En otro contexto presenta el pan natural en contraste con el pan que viene del cielo, siempre espiritual, siempre natural, siempre desde el punto de vista natural y desde el punto de vista espiritual, ¿ok? Conceptos como el hombre viejo, el hombre nuevo, la vieja naturaleza, la nueva naturaleza, ¿ok? El hombre o la mujer espiritual o el hombre totalmente carnal. Es decir, siempre en un contraste presentado para tratar de enseñarnos verdades eternas que están establecidas dentro del contexto de lo que es lo natural y lo que es lo espiritual. ¿Ok? Entonces, siguiendo este pensamiento, en la Biblia vamos a usar una palabra o remachar una palabra para hacer una analogía o un análisis comparativo. La Biblia siempre presenta lo que llaman dos ecologías, entendiendo que si descubrimos la etimología de la palabra ecológico, significa estudio del hogar. Es decir, lo espiritual es una casa donde habitamos, donde profundizamos entendimiento, donde profundizamos, digamos, ambientes de luz, ambientes de revelación, o se puede presentar como una casa donde siempre estamos sometidos en cautividad de estructura de ignorancia, ambientes de tiniebla, ambientes de oscuridad. ¿Ok? Entonces, la Biblia siempre va a presentar por lo menos dos ecologías. ¿Ok? Una ecología que tiene que ver con el orden espiritual y una ecología que tiene que ver con el orden, el desorden espiritual. ¿Ok? Desorden y orden también es una dualidad de contraste que presenta la Biblia. ¿Ok? Tinieblas, luz. ¿Ok? Siempre, vamos a ver siempre esas dos imágenes de contraste que van a enseñarnos cosas que tenemos que ir discerniendo en los ambientes espirituales. ¿Ok? Por ejemplo, el cielo, la tierra, el día, la noche, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, desde la creación, desde el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis, constantemente vamos a estar viendo siempre ese contraste, ¿ok? Pero hago toda esta introducción de dualidad de contraste entre lo bueno y lo malo, la noche y la luz, todo esto, para ser enfático o para ser más efervescente, una de las dualidades más importantes que aparecen en la Biblia, comenzando desde el libro de Génesis. Y la dualidad de contraste más relevante es lo que Dios llama el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Quiero que subraye esas dos frases que son importantes. Número uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Atención acá, que es muy importante esto. Vamos a hacer los análisis comparativos y digamos desde el punto de vista profético. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa a la humanidad, o sea, el hombre y su humanidad. Y por supuesto, por consiguiente, representa la sabiduría de los hombres. ¿Ok? De hecho, todo lo que conocemos hoy día, como la filosofía, el mentalismo,
el humanismo, los conceptos esotéricos, los conceptos místicos, todas estas ramificaciones que son sabiduría de hombre, son representadas por el árbol de la ciencia del bien y del mal, todas, todas. Y en contraste, el árbol de la vida representa a Cristo, ¿ok? Si bien es cierto que el árbol de la ciencia del bien y del mal representa la sabiduría de los hombres, el árbol de la vida representa a Cristo. No sé si me estoy explicando bien. Sí, la garganta, sí, que te la dañas. Toma agua y ya está. Estoy grave con la garganta. Vamos a intentar hacerlo. Ok, decíamos entonces, ¿dónde me quedé? Vamos a ver. Donde el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y mal representa a la humanidad, La sabiduría del hombre, la la sabiduría sabiduría. del mundo, ¿ok? En términos malos, bueno, regular, pero es sabiduría de hombre, ¿ok? Por eso decíamos en el pensamiento que una de las pretensiones, una de las osadías que tuvo Adán y Eva al principio de la creación fue pretender tener un entendimiento de lo bueno y lo malo desde un pensamiento caído. Nosotros no podemos hacer fluir nuestros proyectos de vida, no podemos hacer fluir el propósito eterno o nuestros ministerios o la asignación que hemos tenido desde el punto de vista como llamado divino, gestionarlo desde un pensamiento caído es totalmente imposible. ¿Okay? Solamente se puede hacer desde la plataforma o desde la óptica del árbol de la vida. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal representa la filosofía de vida, la sabiduría de los hombres, y el árbol de la vida representa literalmente a Cristo. Cristo es el árbol de la vida. Ya nosotros vemos que en el libro de Génesis, lo voy a leer textualmente, lo anoté aquí en mi agenda, Génesis 2, 8, 9, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el centro del huerto, estaba el árbol de la vida. Adán y Eva, ellos podían comer de todos los árboles silvestres del huerto del Edén, y también podían comer del árbol de la vida. De hecho, el salvoconducto de Adán y Eva al principio de su creación era que ellos comían del árbol de la vida, ellos comían de Cristo, ellos comían de la sabiduría que venía del cielo. Cuando ellos pecan, que ellos desobedecen el divino mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos destruyen o se desconectan de la sabiduría del árbol de la vida y se conectan al árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, se conectan a la sabiduría que proviene de los sentidos, de los pensamientos caídos, de la voluntad caída y todo lo demás que ya conocemos. De tal manera que cuando vamos a Apocalipsis, y es importante, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, vemos claramente cómo se restaura la sabiduría del árbol de la vida en el hombre. Apocalipsis 22, 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, estaba el árbol de la vida. Estamos hablando del milenio, en la segunda venida de Cristo, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No solamente Dios va a restaurar la sabiduría que viene del árbol de la vida, sino que nosotros como creyentes, como iglesia, seremos parte del árbol de la vida, somos parte del árbol de la vida y las hojas representan a cada hijo y cada hija de Dios que ha sido redimida y ha sido insertada en el árbol de la vida. Entonces, las hojas del árbol de la vida en Apocalipsis 22, 2 representa a la iglesia, y la iglesia se presenta en el milenio como hojas que van a sanar las naciones. Es decir, nuestra expresión de vida, nuestra manifestación de vida, el carácter que hemos profundizado, la santidad que hemos alcanzado, el testimonio que hemos alcanzado, seremos como hojas que van a sanar a las naciones. ¿Ok? Entonces, quiero dejar esto bien claro
porque desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, el árbol de la vida siempre representa literalmente a Cristo y las hojas representan a la iglesia, que serán instrumentos de justicia para sanar a las naciones. ¿Sí estamos allí? Entonces, estamos hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal y estamos hablando del árbol de la vida. Uno de ellos representa la humanidad y la sabiduría humana y el otro representa a Cristo y la sabiduría del cielo. Esto me lleva a dos cosas importantes, ¿no? Cuando decía que Dios presenta dos ecologías, en Génesis capítulo 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué representa este texto bíblico para nosotros hoy día? ¿Qué representa? ¿Qué nos quiere decir Dios en este sentido? Es decir, Dios representa siempre, o Dios presenta siempre, dos ecologías en términos espirituales: una ecología natural, ¿ok? Árboles silvestres, árboles del huerto del Edén, donde ellos comían naturalmente y biológicamente, pero también representa una ecología espiritual, ¿ok? Entonces, los dos principios, tanto la ecología natural como la ecología espiritual, tienen tres principios elementales a considerar. Tres principios elementales a considerar. Primero, tanto el árbol de la vida como el árbol de la ciencia del bien y del mal era agradable a la vista, número uno, era bueno para comer y representa una dieta espiritual o una dieta natural. Es decir, usted y yo, como hombres y mujeres que hemos sido redimidos por el Señor, que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados, nosotros tenemos una dieta espiritual. Y nuestra dieta espiritual, haciendo el análisis comparativo, es comer a Cristo, es comer del árbol de la vida. El hombre caído, la sociedad caída, la cultura caída, todo el contexto social, el sistema existente de pecado, vive comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, tratando de resolver, por ejemplo, la filosofía greco-romana, postulada por los grandes filósofos de la época, como Platón, Aristóteles. Ellos reunían a la gente en un auditorio o en una plaza, y ellos siempre, la gente le rodeaba porque la gente estaba ávida de resolver los conflictos existenciales de la vida. Y lo que hacían los filósofos, la filosofía greco-romana trataba de dar respuesta a los conflictos de la humanidad. Pero hasta el día de hoy, ni la filosofía, ni el humanismo, ni el mentalismo, ni el misticismo, ni la esotería, ni la psicología, ni la psiquiatría, aunque son ramas importantes, todavía no han dado respuestas contundentes y firmes a la crisis que el hombre y la mujer de hoy viven existencialmente. La única solución, la única resolución de conflicto eterno que existe para el hombre y la mujer de todos los tiempos es que el hombre viva comiendo del árbol de la vida, que representa la sabiduría que viene del cielo, porque el árbol de la vida es Cristo. ¿Sí estamos allí? Sobrino, ¿estamos bien? ¿No estamos hablando muy profundo o creo que No, le no, baje dos? vamos bien, vamos bien. Lo único que estoy ahí pendiente es como que, ok, entonces, ¿cómo se ve de forma práctica y diaria comer del árbol de la vida? Bueno, eso es un principio. Y lo que puedo decir como una premisa es que la vida espiritual es un asunto de dieta. ¿Ok? La vida, por esa razón, estoy haciendo una metáfora. La vida espiritual es una dieta. ¿Ok? O comemos del árbol de la vida o comemos del árbol de la ciencia del bien y del mal. E inclusive pudiera ser caso de que un hijo de Dios que ya tiene a Cristo en el corazón, que ya tiene el Espíritu Santo, que ya ha sido sellado por la promesa, viva trágicamente siendo hijo o siendo hija, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal cuando debería comer del árbol de la vida. ¿Ok? Fracaso o éxito en la vida, de nuestros proyectos de vida, fracaso o éxito es determinado por de qué árbol estoy yo comiendo.
¿ok? Y a veces el árbol de la ciencia del bien y del mal, con todas sus presentaciones y sus conceptos llamativos, a veces suena agradable, se ve agradable a la vista, se ve bueno para comer, se ve codiciable para alcanzar sabiduría, pero no contiene la vida del espíritu. ¿Ok? Entonces decíamos que el asunto de éxito y el asunto de fracaso es un asunto de programación, es un asunto de gestión, es un asunto de administración. ¿Qué estoy comiendo? La pregunta que nos haríamos, y viene siendo una pregunta reflexiva, es exactamente de qué árbol estoy yo comiendo. ¿Ok? Yo puedo estar en una iglesia, puedo ser parte de un ministerio, puedo ser parte de un movimiento evangélico, puedo ser parte de una asignación del ministerio, del llamado, del propósito, pero eso no garantiza de que usted o yo estemos comiendo del árbol correcto. ¿Ok? Entonces, fracaso o éxito dentro del marco del propósito eterno va a ser determinado porque si yo estoy comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal que está basado en la sabiduría humana o estoy comiendo del árbol de la vida que está basada en la sabiduría del cielo. ¿Ok? No sé si mi voz se está entendiendo bien allá porque estoy como ronquito. Estoy bien, ¿verdad? Ronquito, entiende. Entonces, la vida espiritual, anoten este principio que es importante, la vida espiritual. Te quedó pegado. ¿Para qué se Se le fue fue la la luz, luz? ¿Cómo se que fue la luz, se fue algo ya? se fue la luz, la electricidad. Santo. No, te estaba escuchando Que de qué yo, fruto estamos comiendo. ¿Estamos comiendo el fruto de la vida o el fruto del hombre que es del bien y del mal? Ok, ok, perfecto. Entonces, quedó, quedó en adelante. una parte donde dijo que anotáramos un principio fundamental. Ajá, Ok, Quedé ok, con el lápiz en la perfecto. mano esperando el principio para anotarlo. Ok, entonces dice, ese principio se expresa de la siguiente manera. La vida espiritual es un asunto de dieta, porque siempre seremos la expresión tangible de lo que estamos comiendo. Lo voy a repetir. La vida espiritual es un asunto de dieta, porque siempre seremos la expresión de lo que estamos comiendo. ¿Ok? Ese es el principio elemental, fundamental e importante que nos lleva a un punto de convergencia donde debemos hacer un stop, hacer una retrospección a nuestras vidas y hacernos la pregunta terapéutica y la pregunta espiritual de qué árbol yo estoy comiendo. ¿Ok? Es una pregunta que la respuesta la tenemos cada uno de nosotros a nivel personal. No tenemos por qué expresarla públicamente, pero sí me gustaría que hiciéramos un autoexamen y pudiéramos meditar y reflexionar desde qué árbol yo estoy comiendo el fruto. ¿Ok? Porque la vida espiritual es un asunto de dieta. De hecho, la Biblia comienza con una dieta en el árbol de la vida y los árboles del huerto del Edén, y la Biblia termina en Apocalipsis con la cena del Cordero. Y vemos en los pasajes de Jesús que Jesús siempre que tuvo un encuentro relevante y un encuentro efervescente con sus discípulos, él comía con los discípulos. ¿Ok? La comunión siempre incluía la comida. Es decir, la Biblia de Génesis, Apocalipsis, en los evangelios y en todos los libros, generalmente siempre el Señor va a hablar de dieta. ¿Ok? Pero no solamente estoy hablando del estómago físico, estoy hablando de la dieta espiritual. Entonces, la vida espiritual es un asunto de dieta porque siempre seremos la expresión tangible de lo que estamos comiendo. ¿Qué estás comiendo? Eso es lo que tú vas a manifestar y eso es lo que tú vas a expresar. ¿Ok? Entonces, la pregunta que nos hacemos como segunda interrogante, perdón, es ¿cuál es la intención original de Dios en este contexto, en el contexto del árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida? Recuerde que en el huerto del Edén, por lo menos habían, desde la consideración interpretativa del texto bíblico, en el huerto del Edén habían tres árboles, tres tipos de árboles. Estaban los árboles silvestres, donde Adán y Eva sí podían comer de todos los frutos. Estaba el árbol de la vida,
que era el árbol que representa literalmente a Cristo, y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal puesto allí para, digamos, de alguna manera, vamos a usar la palabra evaluar cuál sería la decisión del hombre en cuanto a, digamos, a determinación en la vida, porque Dios creó al hombre al principio quizás con un libre albedrío, pero cuando el hombre peca, pierde el libre albedrío porque el hombre está inhabilitado para obedecer a la vida del espíritu. Voy a poner el ejemplo más práctico, por ejemplo, un drogadicto, una persona que está compulsivamente adicto a la cocaína. Él en su mente, él puede hacer planes, decir, mañana voy a dejar las drogas, mañana voy a ser diferente, mañana voy a ser más honorable, pero desde su pensamiento, a la distancia de la acción real de tomar esa decisión, hay un gran vacío y un gran abismo, porque sus pensamientos están completamente divorciados de sus acciones. Él está inhabilitado, él está habilitado para pensar lo bueno, pero está inhabilitado para hacer lo bueno. ¿Ok? Entonces, el libre albedrío del hombre está completamente distorsionado. Entonces, ¿cuál es la intención original de Dios en este contexto del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal? Sencillo, que el hombre pudiera tener la cualidad de tomar decisiones importantes. Adán y Eva tenían la capacidad y tenían la cualidad y la virtud de tomar decisiones en su vida, porque para eso habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Para eso contenían el carácter de Dios, tenían el poder de tomar decisiones. Ahora, habían dos tipos de decisiones para ellos. Para Adán y Eva, habían dos tipos de decisiones. Número uno, saber qué debían comer, y número dos, saber qué no debían comer. Esas dos interrogantes, saber qué deberían comer y saber qué no deberían comer, han pasado 3.600 años promedio de este evento del Génesis, y hasta el día de hoy el hombre de Dios y la mujer de Dios debe hacerse estas interrogantes y pensar y preguntarse a sí mismo, saber qué debería comer y saber qué no deberíamos comer. ¿Ok? Todo dentro de Cristo es vida, todo fuera de Cristo es muerte. Todo dentro de Cristo es entendimiento, todo fuera de Cristo es ignorancia. Todo dentro de Cristo es luz, todo fuera de Cristo es tiniebla, aunque se presente subjetivamente hermoso, adornado, limpio y llamativo, pues aún con esas características no contienen la vida del Espíritu. No todo buen mensaje, no toda buena enseñanza contiene la vida del Espíritu, aunque parezca buena. Entonces, no estoy evaluando predicaciones de nadie, ni estoy señalando, digamos, imparticiones de cualquier persona en particular. Lo que estoy diciendo es que es un autoexamen para mí, para Ernesto Rodríguez, evaluar realmente desde qué plataforma, desde qué óptica, desde qué mesa servida yo me estoy alimentando. Quiero ver manos levantadas si están entendiendo, porque yo de verdad no sé si me explico bien. No entiende. Gracias, pastor. Entonces, la intención original desde el principio hasta ahora tiene que ver con dieta. ¿Ok? Abraza a la persona que está a tu lado y dile, todo tiene que ver con una dieta. Sino que lo diga el sobrino, sino que lo diga el sobrino Esteban, que Todo es experto tiene que en ver. dietas. Exactamente, mira, todo tiene que ver con dieta. Todo. Wow. De verdad Absoluto. que voy a seguir revisando en esto y profundizando porque, wow, de verdad que todo tiene que ver con dieta, man. Increíble. Oh, sí, así es, sobrino. Entonces, fíjate algo interesante. Al principio de la creación de Adán y Eva, ellos no tenían conflictos existenciales, lo hemos predicado bastantes veces. Ellos no tenían conflictos psicológicos, no tenían traumas, no tenían heridas. Ellos vivían contenidos en la vida de Dios dentro de ellos. Dios para ellos era suficiente. Pero cuando ellos desobedecen del divino mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos pierden, distorsionan el carácter de Dios. Ellos distorsionan su identidad en Dios y sobre todo desdibujan
la sabiduría del árbol de la vida, de tal manera que a partir del pensamiento caído del hombre, a partir de la psicología de la caída del hombre, la tendencia del ser humano en su naturaleza vieja es inclinarse a comer lo que no debe comer. La tendencia compulsiva de la vieja naturaleza, la tendencia compulsiva del viejo hombre, la tendencia compulsiva de la herencia adámica en el hombre es inclinarse a comer lo que no debe comer. Y para muestra un botón, a usted le dan una ensalada verdecita, con bastante nutriente, y le ponen una hamburguesa con bastante salsa de tomate, bastante mayonesa, con penca de ¿cómo se llama eso que le echan a los pepitos? Que bota grasita, tocineta, y le ponen una penca de chicharrón, y usted decide por la penca de chicharrón, ¿sí o no? Amén. Mano levantada, ¿Okay? por favor. Y usted se argumenta y se excusa culpando que la vieja naturaleza es débil. ¿Ok? Gloria a Dios porque podemos culpar a la vieja naturaleza. Pero la inclinación del hombre caído, la inclinación del pensamiento caído es a comer siempre, compulsivamente, de lo que no debe comer. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, la siguiente interrogante nos lleva a otra posición. ¿Cómo definimos la dieta desde el pensamiento de Dios? ¿Cómo defino eso metafóricamente, en comparación analítica, en analogía? ¿Cómo defino la dieta desde el pensamiento de Dios? Yo escribí aquí una frase bien importante. Dieta no es solo un asunto de estómago. Dieta no es solo un asunto de estómago, es un asunto de vida que solo se produce por lo que comemos a diario. ¿Ok? Lo que comemos a diario va a ser la expresión de tu vida. Lo que comemos a diario va a ser la manifestación de lo que impartes. Por eso es importante, nosotros los pastores, los líderes, los predicadores, los maestros. Hay una expresión del apóstol Santiago que a mí me llama la atención, bastante interesante. Santiago dice, declarando con bastante preocupación, cuando exclama: no se hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que van a acarrear mayor condenación, porque un maestro de la palabra va a producir vida o va a producir muerte dependiendo de lo que él ha comido. De tal manera, entonces, que la definición desde la concepción del pensamiento de Dios, dieta no es solamente un asunto del estómago. Dieta es un asunto de vida, y una vida que solamente se puede producir por lo que estamos comiendo a diario. Estamos comiendo a diario. Entonces, hemos enseñado, no sé si se han escuchado una expresión que la usan muchos cristianos cuando venga alguien ministrando desde la plataforma, desde el altar, desde el púlpito, póngale el nombre que usted quiera ponerle, pero hay gente que le dice: esa persona está ministrando con un mal espíritu. ¿Han escuchado esa expresión? Sí. O esa persona está ministrando fuego extraño, aludiendo a un pasaje del Antiguo Pacto. Bueno, yo le voy a decir con toda honestidad, hay mucha verdad en eso. Hay gente que ministra con fuego extraño. Hay gente que ministra con un mal espíritu. ¿Ok? Porque el único espíritu que se debe ministrar desde una plataforma, desde un púlpito, desde un altar, literalmente hablando, es la vida de Cristo, es la expresión de Cristo, es la transferencia de Cristo. Entonces, dieta no es solo un asunto de estómago, dieta es un asunto de vida, y una vida que solamente se puede producir por lo que comemos a diario. Entonces, con esta frase podemos construir un pensamiento. Todo aquello en que invertimos contemplación, y aquí es importante, quiero que repitan conmigo la palabra contemplación. Contemplación. Es una palabra que comienza en el libro de Génesis y termina en el libro de Apocalipsis. Hay un poder, existe el poder de la contemplación. Todo aquello en que tú y yo invertimos contemplación se convierte en el árbol donde terminamos comiendo. Lo que tú contemplas, lo que tú cultivas, lo que tú das culto,
lo que tú construyes como cultura termina convirtiéndose en el árbol que te va a dar de comer. Entonces, el pensamiento más o menos textualmente dice, todo aquello en que invertimos contemplación se convierte en el árbol donde terminamos comiendo. ¿En dónde se basa bíblicamente esta expresión o este pensamiento? Es muy sencillo. Ejemplo, Eva fue seducida por la serpiente y ya hemos hablado que de todos los animales del huerto del Edén, la serpiente era el animal más astuto y el animal la serpiente era el animal más astuto porque contenía una voz y esa voz cautivó los sentidos quimiorreceptores de Eva, cautivó las estructuras de pensamiento de ella, cautivó los estados emocionales, cautivó su sentimiento, cautivó la voluntad de Eva y Eva fue seducida en los sentidos para contemplar lo que no debía. Eva fue seducida para contemplar lo que no debía. Ella contempló el árbol y comenzó a pensar en la palabra que había escuchado. Y decíamos como premisa que más del 80-90% de todos nuestros conflictos existenciales, sea en el matrimonio, en la familia, en la relación con los hijos, en la finanza, en el ministerio, en las relaciones interpersonales, más del 80% de nuestros benditos problemas fue que un día escuchamos la voz que nunca debíamos haber escuchado. Y esa voz distorsionada nos llevó a contemplar lo que nunca debíamos haber contemplado. Eva contempló el árbol y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eva sintió que era agradable a los ojos. Eva pensó que era codiciable para alcanzar sabiduría. Los tres buenos de Satanás. Yo lo llamo en mi libro los tres buenos de Satanás. Hasta el día de hoy, la mayor oferta y la mayor promoción y el mayor proyecto de marketing que tiene Satanás para todas las sociedades de todas las historias es los tres buenos. Bueno para comer, bueno a los ojos y bueno para alcanzar sabiduría. Hasta el día de hoy, toda la estrategia de marketing de Satanás incluye sus tres buenos para cautivar los sentidos, para ponerte a contemplar lo que nunca debiste haberte puesto a contemplar. Yuhu. Oye, la cosa está buena, ¿vale? Sí. Au. Voy a decir como digo en la iglesia cuando predico. ¡Yuhu! Yuhu. Ay, Dios mío, qué bueno es la palabra, ¿vale? Ahora, es interesante, yo no estoy satanizando la contemplación, porque el concepto de contemplar es un concepto neutro. Yo puedo contemplar pornografía y puedo contemplar cosas que son sagradas. Yo puedo contemplar lo bueno y puedo contemplar lo malo. Salmo, María, ¿qué dice el Salmo 24? Dice una sola cosa de mandado, y esta buscaré, que habite yo todos los días en la casa del Señor para contemplar su belleza e inquirir en su templo. Wow. Maravilloso, maravilloso. Si algo tenemos que contemplar a diario es su presencia. Si algo estoy llamado a contemplar es su gloria. Si algo tengo que estar llamado a contemplar es contemplar su carácter, su magnificencia, contemplar la hermosura de su rostro. Wow, María, te la botaste de jonrón, de verdad. Un aplauso para María, por favor, porque no había pensado en ese texto bíblico, ¿sabe? Entonces, decíamos que el concepto, gramaticalmente hablando, de contemplar, es un concepto neutro, no tiene que ver con satanizar un concepto por sí mismo, sino que podemos contemplar lo bueno y podemos contemplar lo malo. Entonces, el poder de la contemplación, en este sentido, que es totalmente neutro,
el poder de la contemplación es un principio que lo puede usar Dios o lo puede usar Satanás. Y hoy día voy a tirar digamos, la perlita. Vivimos en una sociedad sumida en un mundo, un espectro de información. Tenemos diferentes accesiones de las redes sociales, los medios de comunicación, todo es imágenes. Y la pregunta es, ¿qué estoy contemplando a diario en las redes sociales? ¿Qué estoy contemplando a diario en los medios de comunicación? ¿Qué estoy contemplando a diario en el contexto de mi familia, de mi relación matrimonial, de mi relación con los hijos? ¿Qué estoy contemplando a diario? De tal manera que el poder de la contemplación es un principio que es usado por Dios o sencillamente también puede ser usado por Satanás para cautivar nuestras estructuras de pensamiento, cautivar nuestros estados emocionales y cautivar nuestra voluntad para no servir a Dios o poder servir a Dios si es en el caso que sea Dios el que cautive nuestra contemplación. Entonces, es interesante todo esto porque Satanás sabe que dieta, la palabra dieta, sobrino, la palabra dieta para Dios es todo lo que entra en nosotros por revelación y entendimiento. O sea, comer de Cristo, para Dios comer de Cristo, para Dios tener una dieta cristocéntrica. Diga conmigo, se me acaba de ocurrir esta expresión, dieta cristocéntrica. ¿Ok? Dieta cristocéntrica. Entonces, Satanás sabe que dieta para Dios es todo lo que entra en nuestro espíritu por revelación y por entendimiento. Voy a poner un análisis folclórico o muy coloquial. El tetero que usted debe tomar, ese tetero debe estar conteniendo la cualidad de la revelación y el entendimiento. Si el tetero no tiene revelación y el tetero no tiene entendimiento, no tiene el nutriente adecuado que es Cristo como la cualidad de vida que debemos contener. Entonces, es interesante porque el enemigo, Satanás, el diablo, el opositor, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, él está interesado en poner un velo de oscuridad, poner un velo de ignorancia para que no te resplandezca la luz del evangelio. Él no quiere que tú te alimentes de Cristo. Y entonces te va a poner en una sociedad que te brinda mucho autogratificación, una cultura que te brinda autocomplacencia, una sociedad que te brinda conceptos hedonistas, una sociedad que te brinda orgullo, placeres, soberbia, altivez, todo este tipo de detracciones para cautivar tu sentido. De hecho, cuando usted va a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces, el propósito de Satanás, el propósito de los demonios, el propósito de los ambientes de oscuridad es que ni a ti ni a mí, como hija o hijo de Dios, nos resplandezca la luz del evangelio. De tal manera que él va a poner estructura de ignorancia. Definimos el evangelio se define como que todos los días de mi vida, en mi vida cotidiana, a mí me toca tomar decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones? Todos los días estar rodando estructura de ignorancia. Todos los días. De eso trata el evangelio, de profundizar en luz, de profundizar en claridad, de profundizar en ambientes de entendimiento. Todos los días yo, Ernesto Rodríguez, estoy rodando estructura de pensamiento. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo está interesado en cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Ok? De este pasaje bíblico podemos sacar lo subjetivo de una realidad espiritual. De este pasaje bíblico podemos sacar la parte subjetiva de una realidad espiritual. Es decir, lo bueno desde la óptica
de la naturaleza caída no contiene nada bueno para Dios. Tú puedes, voy a dibujarlo de esta manera, por favor. Voy a ver si me hago entender y me hago explicar. Tú puedes estar comiendo algo bueno que a tu parecer y a tu paladar y a tu gusto aparentemente es algo bueno, pero nada de lo que proviene de la vieja naturaleza es bueno para Dios, aunque a ti te parezca bueno. Tú puedes estar comiendo del mejor árbol y ese árbol puede ser llamativo, puede ser autogratificante, puede ser autocomplaciente, te puede traer autodeseo, te puede traer todo tipo de cosas buenas, pero si si proviene desde la plataforma de la vieja naturaleza, aunque parezca bueno para los hombres, no es bueno para Dios. Entonces, el asunto de lo bueno desde la óptica de la naturaleza caída no contiene nada bueno para Dios. Lo bueno desde el árbol de la ciencia del bien y del mal solo proviene desde un pensamiento natural, terrenal y diabólico. Es decir, muchas veces, y lo voy a decir con mucho respeto, a veces nuestra buena intención no es la buena intención de Dios. A veces mi buena intención y mi buena motivación no necesariamente es la buena intención y la buena motivación de Dios, aunque parezca bonita. Yuhu, yo en estos días estaba aconsejando a una hermana de nuestra iglesia. Ella se está divorciando y ella me decía, pastor, es que me siento feliz desde que me separé de mi marido. Me siento feliz. Estoy, pastor, viviendo mi luna de miel con Dios. Me siento como Candy Candy, Winnie Pooh, la montaña rosada y los ositos maravillosos. Así que yo creo que viene de Dios que yo me haya separado. Yo solamente le hice una pregunta a ella. No me contestó, por supuesto. Y le hice dos preguntas. Primero le dije, hija, ¿tú conoces el carácter de Dios? Me dijo que sí. Y yo le dije, si conoces el carácter de Dios, ¿tú crees que Dios destruyó un matrimonio para darte paz? Santo. Ya va, eso estuvo fuerte, como tío, profundice en eso un poco, en paréntesis, por favor. Bueno, que Dios nunca va a violentar su palabra. Dios nunca va a violentar su carácter. Dios no va a destruir una familia para construir otra. Wow. Dios nunca va en contra de sus principios. Dios nunca va en contra de sus valores. De tal manera que esta hermana, haciendo un ejemplo práctico, esta hermana, aunque ella sentía paz, aunque ella sentía complacencia, aunque ella se sentía agradable en el mundo de paz que ella tenía, esa paz no venía del árbol de la vida, esa paz provenía del árbol de la ciencia del bien y del mal, aunque sonaba bonito. Y todo lo que proviene del árbol de la ciencia del bien y del mal no contiene la vida del espíritu, contiene el espíritu del mundo que lo gobierna el enemigo para cautivar nuestros sentidos. Diga conmigo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Uy, 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 señor. Yo no sé qué vamos a hacer con esta clase que ya está terminando, señor. Entonces, diga conmigo, principio absoluto y eterno. Diga conmigo, principio absoluto, perdón. Principio absoluto y principio eterno. El principio eterno. ¿Cuál es el principio absoluto y cuál es el principio eterno en la vida del reino? En la vida del reino solo existe una sola dieta. El árbol de la vida. El árbol de la vida. Comer a Cristo. Diga conmigo, comer a Cristo. Comer a Cristo. Es decir, el plato típico criollo del reino, el plato típico criollo de Venezuela, es el pabellón, las caraotas, las arepas, la reina pepiada, con queso llanero, la penca de chicharrón, el pabellón criollo. Ese es el plato
típico de nosotros los venezolanos, pero el plato típico criollo del reino es Cristo, comer a Comer a Cristo. Cristo. Comer Y a Cristo. solamente se puede digerir por medio del entendimiento. No hay otra manera de digerir ese plato dietético que es Cristo, sino a través de entendimiento. De allí remachamos lo que siempre hemos establecido como premisa. Por eso usted y yo debemos constantemente estar intencionando los ambientes de entendimiento, ¿ok? Porque estamos comiendo de Cristo. A mayor comer de Cristo, mayor nivel de entendimiento. Sí, él dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre jamás. Creo que no recuerdo el texto bíblico, María. Pero Cristo, en el contexto histórico de Israel, Cristo analógicamente representaba el maná que caía del cielo todos los días a los hebreos. El maná era Cristo, era figura de Cristo, era un símil de Cristo. Por eso él dice en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, él se presenta como yo soy el pan de vida. Yo soy la dieta que usted necesita. ¿Ok? Y la dieta tiene que ver con un concepto progresivo, continuo, de constantemente estar comiendo de Cristo, y se digiere, y esto es importante, se digiere solamente a través de los ámbitos de entendimiento. Y puedo aludir a un proverbio 18, 21, donde dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama las palabras comerá de su fruto. Si este principio es verdad, entonces yo, Ernesto Rodríguez, necesito comer todos los días de Cristo para que mi vientre se llene de la vida de Él. Nosotros tenemos la virtud o la cualidad o tenemos la capacidad, dependiendo de lo que estemos comiendo, de producir en otros la muerte o producir la vida. E inclusive podemos producir en nosotros mismos la muerte o la vida. Y hasta el día de hoy, cuando Adán y Eva, y estoy terminando con esto, por favor, Adán y Eva deciden desobedecer del divino mandato de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, surgen lo que yo llamo, desde mi óptica de entendimiento, las tres emociones primarias. Nació la vergüenza, nació el miedo y nació la culpa. Estas tres emociones son emociones primarias o emociones de plataforma que se postulan como un tronco donde nacen todas las demás emociones. La amargura, el afán, la ansiedad, la fatiga, el estrés, la incertidumbre, la desesperanza, la lujuria, y pudiéramos pasar toda la noche hablando de qué nacieron de ese tronco matriz. De tal manera que, si eso es verdad, hasta el día de hoy, el hombre y la mujer tenemos la opción de decidir por voluntad propia de qué árbol queremos comer. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, donde nació el mentalismo, nació la filosofía humana, nació el mentalismo, el esoterismo, el misticismo, la brujería, la hechicería, los conceptos místicos. Todo esto ha nacido del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sencillamente resolvemos el problema de una vez por siempre y comenzamos a comer progresivamente del árbol de la vida, el cual representa literalmente a Cristo. Levantaremos una generación de hombres y mujeres para este tiempo que su única dieta sea comer a Cristo. Diga conmigo, comer a Cristo para la gloria del Señor. Lo dejamos hasta aquí para no darle tanta comida, porque mucha comida puede ser que entonces haya una mala digestión, y entonces tenemos que asimilar bien la palabra que hoy hemos impartido. Ok, vamos a abrir un compás para hacer preguntas fáciles que no me comprometan a mí, y entonces nos conocemos las impresiones de cada uno de ustedes. Listo, okay. Pastores.
¿Qué tal? Sí, ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bendiciones. Feliz y bendecida noche ya por aquí. Bueno, quedo bastante cautivado, ¿no? Con con esta clase porque sí, como es cierto, siempre lo hemos resaltado, que todo comienza desde una comida y todo termina en una comida, en una dieta. Pero esto me deja bastante impresionado porque cuando nos llama a comer de Cristo, siempre, a veces nosotros en nuestro ir y venir diario tenemos o nos enfrentamos en la vida diaria con muchos, si estamos hablando de comida, vamos a hablarlo de platos, muchos escenarios de los cuales decimos, wow, ¿qué debo hacer o qué haría Cristo en este tipo de escenario? ¿No? Entonces nos toca a nosotros confrontarnos con la verdad que es Cristo, ver qué podremos hacer o qué podríamos hacer para de ello actuar, ¿sí? Creo bueno, alimentándonos de Él, creo que es la mejor manera de nosotros poder caminar en esa verdad. Correcto. Gracias. Muy asertivo tu intervención, pastor. ¿Quién más quiere dar su comentario de valor? No, todo me hizo acordar de varios versículos. Él adereza mesa delante de mí. Eh, Él también dice que la cena la comeremos con él. Sí, entonces está bastante, me hizo pensar bastante en esos versículos que habla de comida. Qué bueno. Cuando resucitó, se fue a comer con Pedro, bueno, con todos los discípulos. Ahí está. Entonces todo está, wow, está bastante, claro, enfocado en lo que es la alimentación de este cuerpo, cómo habla, pero entendiendo que es el pan de vida, como dice María, que es Cristo Jesús. Así es. Diariamente, sí. Pensé que hay que estar robusto, comer bastante Y, pan. y me llama me llama la atención, Jorman, que en Corintio, la iglesia de los Corintios, los hermanos eran mala conducta y llegaban a la cena del Señor borrachos y peleando en pleitos y contiendas. Y el Señor hace una dualidad de contraste entre la mesa de los demonios y la mesa del Señor. La mesa de los demonios contenía alimentación, una dieta, y la mesa del Señor contenía la cena del Señor. De tal manera que aún en eso es importante la expresión que Dios quería que entendiéramos, que es un asunto de comunión, o hacemos comunión con los demonios o hacemos comunión con Cristo, y tiene que ver con una mesa, y la mesa representa, no solamente representa alimentación, la mesa representa comunión. Por eso es importante, voy a decir algo acá que quizá a lo mejor puede ser malinterpretado, pero no es mío el pensamiento, pero lo voy a decir. Estamos llamados a hacer comunión con todo el mundo, pero no estamos llamados a edificar con todo el mundo. Es decir, yo tengo que en el cuerpo de Cristo saber los espacios y los escenarios con quién yo voy a comer. ¿Ok? Entonces, es importante este principio porque desde qué óptica, desde qué plataforma yo me estoy alimentando, voy a contener una fidelidad acerca de la expresión de Cristo. Todo tiene que ver con comunión y alimentación. Hoy el Ok, otro versículo que me yo hizo recordar es que yo estoy a la puerta y llamo a aquel que abre. Yo estoy a la puerta y toco a aquel que abre, pasaré y cerraré con él y él conmigo. Ese wow, es otro. Ujú. wow. ¿Qué opina Jordelis? muy buena la palabra de Dios y realmente me hace reflexionar en algo que estaba pensando hace poco, porque muchas veces nos enfocamos en dar resultados de cosas aparentemente buenas, como entregarse a un ministerio en la iglesia para que me vean y no realmente lo que está dentro de mi corazón. Y es siempre acudir a el diseño original de Dios para mi vida, para mi familia,
y mantener eso intacto, velar porque eso se mantenga, porque las demás cosas son efímeras. Así es, así es. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno. No sé, por ahí está, creo que tenemos por acá a Marianita Quiero y está Vigneris complementar también. algo, Bienvenida, Vigneris. ya voy, perdón, quiero complementar algo con lo que dice Yoldelis. Eh, y es el servir, el servicio, es el resultado de lo cual yo me estoy alimentando, es lo que Gracias. yo voy a expresar de acuerdo a lo que yo he sido edificado en esa comunión que he tenido con mi Padre, pues, con Cristo. Eso va a ser el resultado, o sea, ya lo demás ya son resultados de esta comunión que he venido consolidándome, pues. ¿Sí? Correcto, Amén. correcto. Qué bueno, qué bueno. Que Dios te bendiga. Mariana, tan hermosa, Mariana. Bendición. Dios me la bendiga, me la cuide, me la ampare y me la favorezca de todo mal. Amén. Amén. Am, bueno, una de las cosas que más me llamó la atención fue el principio que compartiste, cuando dices que nosotros somos el reflejo de lo que nos estamos alimentando. Y eso es cierto en tanto como en este principio lo que aplica, pero también en la vida física cuando uno come, o sea, uno es lo que come, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo hacer ejercicio todo lo que yo quiero, pero en las noches cuando me dan esos arranques que me meto 6 cucharadas de Nutella a la vez, eso yo sé que lo hago, puede que lo hago en secreto, ¿verdad? Nadie sabe que ellos me ven haciendo el ejercicio en el gimnasio, pero no me ven a las 12 de la noche comiéndome las cotufas, pero eso después se me va a notar, porque así, y está porque está con esos kilos de más, se está en el gimnasio metido todos los días. Claro, Y finalmente, o sea, es como tú dices, uno puede, eso que dices de contemplar, esa integridad, no es nada más de los domingos, es algo que tiene que ser constante. Y me acordé que, bueno, hace como 3 días salió una noticia muy, muy triste. El pastor de una iglesia aquí en Texas, una de las más grandes, fue encontrado culpable por abusar sexualmente de una niña de 12 años. Y, o sea, tú dirías, si alguien tiene que estar bien alimentado, es ese hombre. wow. Pero al final se nota, o sea, la verdad sale a la luz, se va a reflejar esa Nutella, esos kilos de más, se te van a notar que tú no fuiste al gimnasio realmente. Y es muy triste que esa es la realidad en la que estamos, que uno no sabe este, qué es lo que estamos contemplando y que tenemos que tener integridad con eso, no solamente cuando nos están viendo, como dice Joel Delis, no es nada más cuando queremos que nos reconozcan, pero que lo estamos haciendo de corazón. Y bueno, eso sí, muy bueno, pero ese es mi comentario. Wow, de verdad que de esta clase para mí particularmente, que fui que la impartí, a mí me cautivó mis sentidos espirituales el poder de la contemplación, de verdad, y debemos hacerlo hábito, una disciplina en nuestra vida de contemplar la belleza de la santidad del Señor, porque eso se va a reflejar en mi expresión de vida. Y eso es bien importante mantenerlo como un principio elemental y fundamental en la experiencia de nuestra vida cristiana. Gracias, Marianita, tremendo intervención. No sé quién más quiere, por ahí está Vigneris también, bienvenida Vigneris. Está el sobrino. Antes de orar, por favor, le vamos a pedir a María que ella ore al terminar las intervenciones, que María, como es directora de Discipulado Internacional, que ella ore al Señor dándole gracias por esta palabra. ¿Alguien más quiere hacerlo? Por hoy no. Vineri, te queremos mucho, Vineri. Un abrazo grande y cuídame a mi nieta, por favor, con mucho cariño, porque esa vale mucho dinero. ¿Ok? Hermosa, hermosa. Bueno, no hay más nadie entonces. Oramos al Señor y cerramos este tiempo de impartición. ¿Les parece bien? Bonito. Excelente, María, por excelente. favor, tus palabras y oras al Señor. Ah, sí, todo excelente. Hay que contemplar a Cristo. Hay una frase que me gustaba que tengo que anotarla porque no me la sé bien, pero es como que
Ya va, estaba pensando primero. Como que solamente estarás lleno de la plenitud de Jesús cuando lo pongas en su plenitud. Entonces es eso, contemplarlo, buscarlo, conocerlo, y eso es lo que nos va a dar la plenitud en Cristo. Pero bueno, vamos a orar. Llevamos eso. Sí. Señor, Amén. gracias Oramos. por este día, gracias por esta enseñanza que alimenta nuestros corazones, Señor, que esta enseñanza pueda dar frutos, Señor, en nuestras vidas, que sean fructíferas en todos los sentidos, Señor, que aprendamos a contemplarte tal cual eres, Señor, que podamos verte manifestado en nuestras vidas, Señor, y en tu palabra también, Señor. Ayúdanos a entender cuál es nuestra prioridad de buscarte a ti todos los días. Temprano te buscaremos, Señor, y gracias por la vida de mi tío Ernesto, Señor, que nos comparte esto y que pueda seguir iluminando su entendimiento para que así también otros puedan seguir creciendo en tu palabra, Padre. Bendigo a todos los que están en esta clase y a los que tampoco se pudieron conectar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Los amo a toditos. Un abrazo, pastores, pastoras, sobrinos, todos con cariño. Abrazo eterno. Los amo. Okay. Ahí. Bendiciones.